Estamos iniciando para ustedes Conexión UNACH, un espacio para compartir información, invitados y actividades de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenidos. (10:31 de la mañana) aquí en Radio UNACH y damos comienzo a Conexión UNACH en este lunes 1 de abril y tenemos en nuestra mesa dos invitadas. Janina Melis Vargas, desde la Dirección de Apoyo Académico al Estudiante, bienvenida. Y Loreto Punucura, psicóloga. Muchas gracias por estar aquí. Hola Julie, gracias por invitarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hoy día hace frío en Chillán. Mucho frío. Sí, hace frío. Pero en la previa de la radio estuvimos tomando un tecito. Bueno, quiero contarles que este día tenemos Conexión UNACH y a partir del lunes que viene a las 10:30 de la mañana vamos a comenzar con Explora tu Mente junto con la Dirección de Apoyo Académico al Estudiante. Estamos emocionadísimos. Exacto. Hoy vamos a tocar temas referidos a la salud mental, ¿sí? Por eso Explora tu Mente. Y de hecho hoy el tema que nos compete es súper interesante. Súper, sí. Sí. ¿Por qué? Porque mañana es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Sí. ¿Sabes, Juliana? Es súper interesante. Estamos como equipo de la Dirección Académica del Estudiante súper entusiasmados con el programa, porque vamos a compartir con los estudiantes, ¿cierto? Y con las personas de la comunidad temas interesantes que están asociados a la salud mental. Que, por ejemplo, a veces me siento un poco triste. ¿Será que estoy pasando un cuadro depresivo? ¿Qué es la diferencia entre la distimia y la depresión? ¿Tú mientes? ¿Todos mentimos alguna vez o no? Es malo, no, yo jamás miento. No, el programador nos dice que no, que nunca miente. Bueno, vamos a conocer un poco más acerca de eso. ¿Por qué mentimos? ¿Por qué decimos que vamos a empezar la dieta el lunes y ese lunes nunca llega? Nos mentimos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Bueno, un poco de eso se trata del Explora tu Mente. Y así como tú dices, hoy día para nosotros es especial porque estamos en la previa de algo súper importante, que es el Día de Concienciación del Autismo. Así es que, es súper relevante. No solo para nosotros como DAE, sino también para la comunidad. Cada vez sabemos más del autismo, pero como que sabemos, pero no sabemos. Exacto, sí. Por eso es importante poner sobre la mesa, y lo conversábamos con Loreto en la previa del programa, todos estos temas, porque existen diversas realidades. Entonces, si no lo hablamos, ¿cómo conocemos? Así que me gustaría, Loreto, que comiences presentándote. Así conocemos a nuestra invitada. Bueno, mi nombre es Loreto, como tú dijiste, ¿verdad? Soy psicóloga y también soy persona autista. Desde el año 2023 llevo un año con el diagnóstico, así que estoy recién, como ustedes dijeron, entrando a este mundo. Y sí es verdad, porque sí hay mucha información, pero estamos todavía comenzando a descubrir realmente, ¿verdad?, qué es este mundo. Sí, por supuesto. Yo misma también, o sea, por eso yo decía, bueno, vamos a tener esta conversación con la base de que, bueno, no conozco, si no conozco sobre esto, ¿no? Si no sé que tengo un familiar o un amigo con autismo, que no nos dé miedo ni tabú decir, bueno, no conozco. Por ejemplo, yo como comunicadora sé muy bien que el lenguaje crea realidades. Entonces, ¿cuál es la forma? Me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es la forma correcta de referirnos a esta condición o a personas con esta condición? O si hay alguna forma particular y personal de cada uno de identificarse con el autismo. ¿Comienza? ¿Voy? Sí. Voy primero. Bueno, la verdad es que el tip rápido de inclusión es siempre persona antes de cualquier discapacidad o condición, siempre. Entonces, así como para los amigos que nos escuchan, tip rápido de inclusión, persona. Si es una persona que no ve, una persona ciega, se llama persona ciega, persona sorda. Y si nos fijamos, ¿cierto? Loreto se presenta como persona autista, ¿ya? Ese es el tip rápido. ¿Por qué? La idea es que la persona siempre esté antes de la condición o la característica. Eso es siempre lo primero. Ahora, desde el punto de vista médico, para poder brindar apoyos médicos, porque la base, digamos, del TEA, que es el trastorno de espectro autista, tiene una base más bien biológica, genética, por lo tanto, por eso hablamos como de trastorno dentro de las clasificaciones mundiales reconocidas. Es decir, para que nos entendamos entre especialistas que trabajamos del área, hablamos de TEA. Sin embargo,
Las personas con autismo también tienen voz y es súper importante también para los profesionales que trabajamos con ellos. Y allí entra un poco el entender de que no es una enfermedad, por lo tanto no necesita de una mirada médica, sino una característica. Es decir, entendemos que nuestro cerebro funciona de manera distinta ahora que tengo dislexia, que tengo trastorno por déficit atencional y que tengo trastorno de espectro autista también. Entonces, como la palabra trastorno nos lleva a pensar en algo súper médico y queremos limitar ese tema médico, entonces es más bien hablar de condición. Ahora, hablamos también si es que alguien escucha, tengo Asperger, ya, o tengo trastorno generalizado del desarrollo, ya, esos también son algunos conceptos que a lo largo de la historia se han ido un poco modificando para limitar barreras, sacar barreras en el fondo. Entonces, cuando hablamos de TEA o cuando hablamos de SEA como condición, básicamente estamos hablando de lo mismo, solo que depende de quién lo mire. La persona que lo vive como una condición. Los especialistas que trabajamos más bien en los apoyos, entendemos que es una condición, pero en términos médicos, para todo lo que tiene que ver en los aspectos legales, sigue siendo trastorno. Una vez en la comunidad estamos hablando de que existen 2 procesos en cada persona. Está el diagnóstico, que como dijo cierto Janina, es la parte clínica, el trastorno, ¿cierto?, cuando se identifica. Pero después está la identificación, como yo como persona me identifico. Y allí hay una variedad de conceptos, ¿verdad? Está que dicen, soy TEA, SEA, soy Asperger, con autismo, tengo autismo o soy autista. O neurodivergente también. También. Sí. Y de allí lo importante, ¿verdad?, es preguntarte, es preguntar. Sí. Bien. ¿Y qué es el trastorno del espectro autista y por qué es un espectro? Eso es bien interesante porque hace algunos años atrás hay especialistas, bueno, hace muchos años ya se reúnen los especialistas a juntar una cantidad de sintomatologías que pueden agruparlos en algunos grupos. Agruparlos en grupos fue bien redundante, pero agruparlos en alguna clasificación en particular que nos permite entre profesionales que trabajamos en el área identificar, ok, tiene todas estas características, remite a esto, ¿ya? Entonces, en esas clasificaciones se determinó el trastorno del espectro autista porque habían condiciones que no eran solo para un tipo de personas, sino que esto empezó a variar en el tiempo, al observar, las distintas observaciones. Tiene 2, algunos dicen 3, pero nos vamos a hablar de 2 elementos importantes como para hacer el diagnóstico. Lo primero son algunos intereses restringidos. En realidad está afectada primero la comunicación social, que es donde hay muchísimas dificultades, y también el área de los comportamientos que pueden ser restringidos o repetitivos, que son como las 2 grandes áreas donde podemos identificar si es que la persona se encuentra o no dentro del espectro. Sin embargo, esta manifestación varía mucho. Por ejemplo, teníamos un concepto de que las personas con autismo no miran a los ojos, ¿ya? Uh-huh. Pero hay autistas que miran a los ojos. Aquí estamos con Loreto, que nos ha mirado a los ojos todo el rato, sí. ¿Cierto? Hay personas con autismo que no tienen estas dificultades, estos patrones. Por eso es el espectro. Una característica puede variar, ¿ya? Puede que uno tenga un poquito más intensa cierta característica y otros menos. Sigue siendo autismo, pero varía, igual que el espectro de colores, varía en la manifestación de esta característica, de estos 2 grandes patrones, ¿cierto? Intereses restringidos, patrones repetitivos y la comunicación social. Claro, los criterios no son rígidos. No es como cuando uno estudiaba psicología y decía, este es un trastorno del libro. Sí. ¿Verdad? No es una receta, se varía. Y sí, es verdad, los autistas somos súper diferentes uno del otro. Claro. Como tú y yo somos diferentes. Ya, entonces, sí hay veces que uno puede ver algunas situaciones, pero lo que nos pasa también, especialmente a las mujeres autistas, es que usamos mucho camuflaje. Y ahí es cuando sí. esas estructuras, o sea, esos criterios casi no se ven. Bien. ¿Camuflaje es masking? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es el masking? ¿Y puede eso generar cansancio o agotamiento en la persona? Sí, el camuflaje social es cuando se camufla, por así decirlo, como dice, por la habilidad de la vida, ¿cierto? Se sobreadapta. Es como una persona que se está sobreadaptando, ¿verdad? Y imita muchas cosas. Ya yo, cuando me pasó a mí, ¿verdad? Y me di cuenta y miré para atrás, veía, sí, es verdad, yo imitaba muchas conductas para verme normal, parecer de la norma. No lo hago consciente,
Ya es súper inconsciente. Pero ¿qué pasa con esto? Sí, es a lo largo de los años, mientras más tú haces masking, esto pesa mucho. Ya, y llegas a tener prácticamente un burnout. Bien, un agotamiento mental. Sí. Porque finalmente, fíjate que es un cerebro que funciona de manera distinta. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algo que podría ser como más visible, ¿no? Una hipersensibilidad auditiva. En algunos casos, en varios casos, se da en personas con autismo que tienen esta hipersensibilidad. Por lo tanto, ir a un gimnasio es súper complejo, ir a una fiesta es complejo, donde hay mucha gente, un concierto, es complejo porque las reverberancias molestan, porque yo le decía a algunos, es que tienen superpoderes, escuchan lo que nosotros no escuchamos, así lo explicaba. Bueno, el punto es que las personas que no tienen autismo, o incluso sabiendo con esta necesidad, ¿cierto?, de entrar en estos patrones tan comunes, y porque no había diferencia, se obligaban, ¿ya? Yo, de muchos casos de amigos, pacientes, estudiantes, que me decían, profe, yo me obligaba a ir a la fiesta familiar y al cumpleaños, y era terrible, se reventaba un globo, un niño lloraba, el otro se caía, y era un nivel de estrés tremendo, pero era para poder encajar, porque no me aceptaban. O sea, ¿cómo no voy a ir al cumpleaños? Si es el hijo regalón, el sobrino regalón. Hasta que después, claro, gracias a Dios aparecieron los audífonos y ahora participa del cumpleaños, pero está con audífonos, entonces el sonido ya no es tan complejo, se puede percibir de mejor manera y se puede compartir también, ¿ya? Claro. Entonces se eliminan algunas barreras conociéndolo. Bien, les cuento a nuestros oyentes que recién se están sumando a Radio UNACH que estamos en Conexión UNACH con dos invitadas, con Loreto Punucura, psicóloga, y con Janina Melis Vargas desde la Dirección de Apoyo Académico al Estudiante, hablando sobre autismo. Loreto, ¿cómo fue tu proceso diagnóstico? Recién que nos contabas, ¿cómo lo viviste? Bueno, esa historia comienza con mucho dolor, con mucha angustia, porque como había dicho yo, prácticamente hice masking, ¿cuántos años? ¿27 años? Ya, entonces llegué a un momento donde colapsé, entré con licencias psiquiátricas, nunca pensé en mi vida tener licencia psiquiátrica, era psicóloga, como iba a tenerlo, ¿verdad? Especialista. Exacto, ya debía cuidar mi salud por lo mismo, ¿cierto? Pero comencé con mucha vulnerabilidad. Y desde allí empecé con algunos diagnósticos. Primero fue ansiedad generalizada, luego se le sumó la depresión, luego tenía las dos juntas. ¿Ya? Y allí la psicóloga que me acompañó en todo ese proceso, agradecida totalmente de ella porque fue muy respetuosa. Ella fue la que notó, como fue la que fue notando algunas características ya diferentes en mí. Y me fue de a poquito dando spoilers, como dejando notitas. Ya mira este post, oh, qué interesante, oye, parece lo que tú me dijiste. Ya, y ahí me empecé a conocer algunos conceptos como el shutdown, ya que es cierto cuando uno se apaga, ¿verdad? Por todo este cansancio. Y era lo que me pasaba semana a semana. El fin de semana llegaba en coma. Bien. Ya, y no podía hacer nada. Ya, y yo me sentía terriblemente mal porque tenía que ir a la iglesia el sábado después, pero no podía. Ya, entonces con eso ya de a poquito me fue como mostrando y me fue guiando a los especialistas que tenían que corroborar mi diagnóstico. Ahí fui con un neurólogo igual especialista de autismo, ya, y allí cierto logré tener mi diagnóstico el año pasado en marzo. Y después fue todo el proceso de duelo, de ese duelo de la persona que yo pensé que era, ahora la persona que soy en realidad. Bien. Sacando todo ese masking que había dejado ahí. Esto del duelo, y creo que se puede asociar con la importancia de concientizar, ¿no? Sí. Porque como si fuera algo negativo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea que tenemos? ¿Y cuál fue el impacto que tuviste en vos al conocer que eras autista? Bueno, es que pasé por diferentes etapas en ese duelo, como cualquier duelo. En un momento yo dije, ¡oh, qué interesante! Y empecé a recordar las notas cuando yo estudiaba psicología y decía, ¡oh, sí, parece que sí! Después entré a una etapa de enojo, que fue el que más me duró, ya, porque un enojo en el sentido de decir, ¿cómo nadie me vio? ¿Cómo nadie se dio cuenta?
ya, porque tuve que pasar todo esto. Como yo misma, siendo especialista en el área, no me di cuenta de lo que me pasaba. El Andrés, mi esposo, me decía, porque en un momento incluso yo igual me enojé con mis papás, y él me decía, mira, tus papás son profesores, son secretarias, tú estuviste en una carrera 5 años con psicólogos, rodeada de psicólogos y nadie se dio cuenta. ¿Ya? Claro. Entonces, claro, era seca en camuflaje. ¿Ya? Entonces, de allí fue todo ese proceso de ir aceptando después también esas características, ¿ya? Aceptando también y también enfrentando miedos, porque había muchos estigmas. Claro. El primero fue, por ejemplo, ya a mí me enseñaron que los autistas no tienen empatía. Exacto. ¿Cómo voy a ser psicóloga si no tengo empatía? Eso fue el que más me costó, ¿ya? Y ahí fue cuando empecé como a profundizar, a buscar información, a encontrarme, ¿verdad?, con este nuevo mundo, ¿ya? Y allí aceptándome, ¿verdad?, y ir sacando estas barreras, como decíamos, ¿verdad?, para ver, no, yo soy autista y yo sí siento empatía, de manera diferente, más profundo a veces también, pero la siento. El proceso de duelo tiene que ver con que se pierde la imagen que yo creía que era. O sea, y por eso es el duelo, no es porque sean significativamente malos, sino que es por la pérdida de una imagen que yo pensé que era, y que no me di cuenta, y que nadie a mi alrededor se dio cuenta. Y allí viene como este proceso, que este proceso tampoco es lineal, no es que primero me enojo, me da rabia, después lo asumo y después vamos. No, a veces estoy como bien súper asumida, pero después me doy cuenta que no, y como que doy pie al paso anterior, que no necesariamente es retroceder, ¿no? Al paso anterior. Y me da rabia de nuevo, y ya después me vuelvo a reponer y sigo, que suele ser cíclico, no lineal. Esa pérdida de esta imagen de la persona que no era el estudiante que era, sino que soy ahora otra persona distinta y mejor. Bien. Entonces, perdón, y te iba a aclarar igual y comentarle a los oyentes que en adultos es súper difícil hacer diagnóstico. Cuando estos patrones se identifican de niños, no hay problema, ¿ya? O sea, no hay problemas con la aceptación, hay muchos menos problemas de aceptación, incluso de la familia. Pero cuando uno descubre en adulto la situación, las características, el diagnóstico en este caso, es súper complejo, por lo que dice Laura. El masking es tremendo en adulto. Y tuve gente muy agotada. Y lo otro que ocurre, junto con toda esta carga de agotamiento, es que en mujeres es mucho más difícil hacer diagnóstico, porque medimos con patrones que son de estudios que se repiten, ¿cierto? Estudios de hombres, claro, no de mujeres. Y claro, el sistema hormonal hace que cambie toda la manifestación. Ya si cambiamos una hormona, la manifestación es distinta, así que es difícil. Incluso la DOS, que es como el instrumento como más básico para hacer el diagnóstico, muchas veces no funciona en mujeres tampoco. Uh-huh. Bien, pero entonces es importante en todo el proceso, y quería preguntarles, o sea, ¿por qué es importante que haya un diagnóstico? Y dentro de este diagnóstico, en cada persona es distinto, digamos, no quiero llamarles síntomas, o sea, enséñenme, las características. Sí. Es diferente en los diferentes individuos, hay patrones, pero ¿por qué es importante un diagnóstico? Yo siempre digo que el diagnóstico le sirve a los profesionales de apoyo. Para nosotros es súper importante, en general. Porque las personas somos mucho más que un diagnóstico. ¿Ya? Y el diagnóstico lo que resume es la característica. Decimos, por ejemplo, si come empanadas, si celebra la quincena de septiembre, si baila cueca y pone bandera en su casa, podemos inferir que es una persona chilena, ¿cierto? Sí, es chileno. Pero hay extranjeros que también hacen esas características y no son chilenos. Claro. Ya. Entonces, ¿para qué hacemos estos patrones característicos? Para comunicarnos entre profesionales especializados y decir, oye, te vas a encontrar con un paciente que tiene tal diagnóstico, y nos permite un poco prever aquellas características que tenemos que ir a apoyar desde el área, ¿cierto? De manera transdisciplinaria, pero el área que nos toca. Por eso es importante el diagnóstico. Para el paciente, entre comillas, ¿cierto? Para la persona, es importante, yo creo que porque cae en cuenta de que, ok, no soy distinto, no soy deficiente, no soy tonto,
No era que me costaba, no porque era tonto, sino que es porque mi cerebro funciona de manera distinta. Creo que el diagnóstico sirve solo para determinar cuáles son los apoyos que las personas necesitan. Pero tenemos un modelo muy médico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con frecuencia? Que podríamos caer en el riesgo de decir, bueno, yo soy así porque soy autista. Es decir, como nos encontramos con alguien con depresión, no, pero vamos, no, es que yo soy así porque tengo depresión. Y ya esta característica pasa a ser parte de nuestra identidad. Y yo siento que ahí corremos el riesgo. Uh-huh. No sé si Lore desde tu experiencia, ¿cómo fue recibir este diagnóstico en cuanto a... Bueno, esto recién contabas, ¿no? Este duelo, pero de allí en adelante, ¿qué significó recibir este diagnóstico? No, este diagnóstico igual me alivió en varios aspectos porque ahí entendía. Me hacían sentido muchas cosas. Por ejemplo, imagínense lo que hablamos, ¿verdad? Sobre ir a un encuentro, una reunión familiar con muchas personas. Ya la familia de Andrés se juntan todos. Y yo tenía que ir. Y yo... Toda mi vida a mí me caracterizaron como la enojona. Y claro, yo estaba súper enojada porque no sabía qué me pasaba. ¿Qué me pasaba? ¿Por qué me molestaba tantas cosas? Y después con eso me di cuenta, era una sobrecarga sensorial lo que yo sentí, por eso yo me sentía así. No era porque yo odiaba a la gente, claro. Por ejemplo. Oye, quienes conocemos a Loreto podemos decir que no es nada enojona. Entonces, además, cargar con un rótulo que no tiene nada que ver con lo que tú eres. Entonces yo a veces le digo a las personas, imagínate pasar 4 noches sin dormir nada de nada. Claro. Y vas a una fiesta de cumpleaños. Entonces, ay, ¿qué enojón? O sea, no está enojón, está con una carga sensorial tremenda. Claro. No una persona enojada. Bien. ¿Y crees que es importante decirlo y mencionarlo? Es decir, a tu grupo cercano, tu grupo íntimo o a personas que recién conoces. ¿Para vos es importante o es más algo interiorizado? Bueno, yo creo que eso depende igual de cada persona, pero en mi caso fue muy importante decirlo a mi entorno, ya a mi grupo más cercano. Ahora le digo a todos, claro. ¿Verdad? Porque ahora tomé confianza, ¿verdad? Pero en un principio fue súper importante porque desde la convivencia, mi matrimonio, con mi familia, con todo, fue muy importante también conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuándo necesito un poco de espacio? Ir cuidándome también en mis relaciones. ¿Sabes qué, Juliana, en mi experiencia, como una persona que acompaña estos procesos, bueno, yo no soy una persona con autismo, pero me ha tocado acompañar estos procesos, creo, capaz que sí lo sé, nunca me diagnosticaron. Bueno, pero como una persona que acompaña, he visto que muchas personas les es importante decirlo. Especialmente cuando están en este proceso de asumir el diagnóstico y de contar a los demás un poco para que los demás entiendan qué les está pasando. Pero por otro lado, también me pasa como esta terapeuta acompañante, que cuando uno conoce a una persona no le dice, hola, ¿cómo estás? Bien gusto conocerte, tengo diabetes. O tengo hipotiroidismo y tomo, no sé, levotiroxina todos los días a tal hora. No son cosas que andamos contándole a todo el mundo. Contamos otras cosas. Me gusta esto, no sé, me gusta el jugo de mango, prefiero las tortas antes que las papas fritas, no sé. Entonces, fíjate que se viven como distintos procesos. Esto igual como para las personas que nos escuchen y digan, claro, a ver, para algunos es súper importante saber, pero para otros no, porque somos mucho más que el diagnóstico, claro. Mucho más. Entonces, claro, es importante que nuestras personas cercanas lo sepan para sacar las barreras, para sacar esas cosas complejas. Ahora, por ejemplo, yo creo que la familia de Loreto entiende que cuando va a una fiesta va a estar un ratito y se va a retirar probablemente porque hay mucho ruido. ¿Te fijas? No lo sé. Pero es necesario que la familia comprenda, que los amigos comprendan. Pero uno no anda por la vida contándole a todo el mundo, y sabes que tengo diabetes. No, tú dices que tienes diabetes cuando no quiero un pastelito o la mitad un pedacito porque me hace daño. ¿No? Bien. Una cosa así. Entonces es importante el diagnóstico tanto para, decíamos, ¿no? Recapitulando, para el apoyo que uno recibe en este proceso. Ajá. Y además internamente, ¿no? Y personalmente, como para entenderse a uno mismo. Exacto. También. O sea, parte del proceso de conocerse a uno mismo, tenga uno autismo o no. U otra cosa. Claro. U otra cosa, sí. Bien.
Y Loreto, ¿qué cosas, además de las que nos estuviste compartiendo en lo cotidiano, te parece que te ha cambiado saber que sos autista? En lo cotidiano, a ver, bueno, cosas que he cambiado es que ahora siempre llevo en mi mochila un juguetito Sí. para poder relajarme cuando lo necesito. Mis audífonos también los tengo para ir, especialmente el ruido, o sea, en el bus cuando hay mucho ruido, para ir tranquila. Ya, y lo mismo que, bueno, le he contado, ¿verdad? Como ir, yo misma me he logrado identificar ya así como, ya, ahora necesito un poco de espacio solas, adiós, me voy, ¿verdad? O también cuando lo mismo en cosas tan chiquititas como por ejemplo en la comida también, Claro. cuando he identificado de verdad, por eso no me gustaba, no es que era mañosa, la textura no me gustaba. Exacto, claro. Son cosas que he logrado cambiar de a poquito. Bien. Ya, y yo creo que todavía sigo en un proceso de descubrimiento, porque como dije, llevé mucho tiempo en masking y yo lo que más quería era conocerme de verdad, quién era sin la máscara. Claro. Ya, así que eso ha sido un proceso constante. Y antes del diagnóstico, ¿vos eras consciente de la realidad de las personas autistas? Además de estudiarlo en la carrera, pero ¿habías leído? Sí. ¿Tenías amigos o cercanos? Mi hermano, o sea, él no está con un diagnóstico todavía así como ya clínico, por así decirlo, ya, pero mi hermano también está dentro del espectro. Claro, bien. Bueno, continuamos con Conexión UNACH. Mañana es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y para nuestros oyentes que se están sumando a la radio y que también nos están mirando por Twitch, no sé si sabían que esa camarita que está ahí nos está filmando en este momento, estamos en vivo, además de escucharnos, pueden vernos. Y continuando con nuestras invitadas y hablando sobre el autismo, les cuento que tengo una amiga con autismo y ella le pedí que me pasara un par de preguntas para hacerles a ustedes también. Y estas son. Esa pregunta, sí, para que nuestros oyentes también sepan, ¿todas las personas autistas son iguales? No. Un poco lo estábamos conversando, charlando Claro, recién. es como el espectro de colores, que no hay un azul azul, hay un azul índigo, un azul violeta, un azul medio morado, un azul rey, no sé. Claro, ni los neurotípicos son iguales. Los neurotípicos tampoco lo iban a hacer. Sí, no sé, yo a veces le pregunto a las personas, ¿cómo comen las personas? Bueno, voy a decirlo algo, porque Loreto tiene los ojos claros, igual que yo. Entonces, Loreto, ¿cómo comen las personas que tienen los ojos claros? Como cualquier otra, ¿no? Claro. Es una característica, una condición. No es más que eso. Son súper, súper distintos. Y eso es súper bueno que todos comprendamos. Que podemos tener a una persona con autismo que necesita muchos más apoyos para algunas cosas y otras que no necesitan nada de apoyo para el área social, por ejemplo. Hay algunos autistas que tú entran y, hola, ¿cómo estás? Saludos, no hay ningún problema. Pero hay otros que sí, les cuesta mucho más en establecer una relación, entender el lenguaje no figurado, los gestos que hace el otro, ¿cierto? Tal vez en una conversación, si estamos aquí conversando y yo estoy mirando el reloj, así como lo que les quiero decir es que estoy un poco apurada, qué sé yo. Y hay personas que sí lo entienden con autismo, pero otros con autismo que no lo entendieron, ese mensaje. ¿Y existe la cara de autista? ¡Ay, interesante la pregunta! No sé, ¿existe cara de déficit atencional? No sé. La verdad es que no, y es bien interesante, porque cuando las personas con autismo se presentan, yo no sé si le pasa a Loreto, pero muchos de mis amigos también me dicen, oh, soy autista. ¡Ay, no tienes cara autista! No pareces. Claro. Y es porque tenemos este prejuicio Exacto. de aquella persona con autismo que era con el diagnóstico, ¿cierto?, anterior, de años atrás, que era una persona que tenía muchísimos apoyos. Entonces tenemos este concepto de autista, de aquella persona que no socializa. De hecho, hasta lo decimos a la broma, ¿no? Decimos, ya te pusiste autista, porque no quieres compartir, ¿ya? O a veces hasta nosotros mismos lo decimos, ya, sí, me estoy poniendo un poco tea, ¿ya? Claro. Porque entonces somos muy ordenados, ¿ya? Quien ordena Claro. todo en su escritorio, ya me estoy poniendo un poquito tea. Claro. Es porque tenemos esas ideas de estas que sí son partes del diagnóstico, pero que la intensidad de la manifestación es distinta entre uno y otro.
lo que hace que, y aquí es súper importante, hace que el diagnóstico lo tengan que hacer personas especializadas en Bien. autismo. ¿Quiénes son las personas que pueden hacer diagnóstico? Mira, ni siquiera te puedo decir que es un médico o un psicólogo, porque hay médicos y neurólogos y psicólogos que tampoco son especialistas en autismo. La idea es buscar un profesional con especialidad en autismo, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, que tenga una especialización y que pueda entender esta diversidad de manifestación. Es una experiencia, no voy a dar nombres, pero una vez recuerdo que un médico queríamos confirmar diagnóstico y me dice, no, esta persona no tiene autismo porque no habla raro. Porque Claro. el concepto que teníamos también de autismo era que una habla así como muy robótica o muy extranjera, ¿ya? Y creo que a veces igual eso es bueno para algunos, porque dicen, no, es extranjero. Pasan como masking de nuevo. Claro. Sí, eso. Claro, lo que quería comentar también es que la gente igual lo asocia a series o lo que he visto en películas. Ujú. Que se parece a Claro. Sheldon, por Ujú. ejemplo. Sí, de de Big Bang Theory, sí. Sí. O al doctor, ¿cierto? Al doctor. Ah, al Dr. Milagro, al ¿verdad? doctor Milagro, no Sí. sé. Sí. Bien. Es decir, que existe un prejuicio de lo que es, o sea, socialmente de lo que es o no es una persona autista. Claro. Y ¿por qué les parece que es importante derribar estos prejuicios? Porque es una exclusión, porque nos excluye. Aquí el segundo tip rápido de Sí. inclusión es elimina barreras y levanta facilitadores. O sea, todo lo que pueda ser una barrera la sacamos y hay que sacarla. Si el prejuicio es una barrera, la sacamos. Y fíjate que a veces no solo es este prejuicio de concepto, sino que el prejuicio de que hay que ayudarle. Ujú. O sea, yo te aseguro que no, que muchísimas veces son las personas con autismo quienes nos tienen que apoyar, nos tienen que ayudar. Entonces, creo que volviendo, ¿cierto?, a este tip rápido, hay que sacar barreras, hay que fortalecer todo aquello que nos vaya a facilitar la inclusión y para eso necesitamos conocer qué es, de qué se trata. No tenemos cara de autista porque son distintos. No tenemos, a diferencia, por ejemplo, de algún síndrome. El síndrome de Down se ve, físicamente se ve, los ojitos más rasgados, los pliegues palmares, ¿cierto? Que en la palmita de las manos son distintas, su formación ósea es distinta por este gen. Los genes que están alterados en el tema del autismo no dan tanta característica física, sí motriz, sí sensorial. Bien. Recién Y menciona, bueno, cognitiva también. Recién, Janina, mencionabas esto de que a los autistas no les gusta socializar, ¿no? El prejuicio. Ajá. Yo supongo que tiene que ver también con lo que cada persona siente, ¿no? Y desea. Y si es así, supongamos que no es que no hay un problema de socializar. ¿Por qué algunos autistas se aíslan? Supongo que por el temor a ser juzgado también en una parte, ¿verdad? O también no... Bueno, igual lo que se pasará es que también tenemos algunos intereses, ¿verdad? Como bien específicos. Y sentimos que no coincidimos. Como cuando una persona, ¿verdad?, no coincide con todas las personas. Claro. ¿Verdad? Lo mismo le pasa, ¿cierto?, a la persona autista. A nosotros, bueno, yo participo de una comunidad autista en el centro de Chillán, Sí. ya que es de una fundación, se llama Fundación Espectral, ¿ya? Allí jugamos, conversamos, reímos, vemos películas, ¿verdad? Y si puedan socializar. ¿Ah? Y si puedan socializar. Sí, podemos socializar. Lo hacemos quizá, hay algunos, ¿verdad?, como habíamos dicho, tenemos diferentes como niveles, ya de acuerdo al espectro. Algunos que pueden tener un poquito más de dificultades que otros, pero no es que no queramos ser amigos. Ujú. Ahora, Nos para encanta hacer ser el amigos. diagnóstico igual es importante que debe existir. No es que, para que los amigos que nos escuchan, no es que nos digan, oye, a mí yo la verdad es que no me gusta mucho socializar y a lo mejor tengo autismo. No es así, ¿cierto? Se tienen que dar una gran cantidad de criterios para que podamos decir si efectivamente tienes autismo. Y esto tiene que ser marcado y sostenido en el tiempo, Ujú. ¿ya? Y por eso es que quienes hacen los diagnósticos tienen que ser profesionales especializados, porque si no, con mucha facilidad podemos decir, oye, sabes que a mí me cuesta, yo prefiero estar solo. ¿Será que tengo autismo? Y no, necesariamente. Claro. Creo que esto es súper importante entenderlo, ¿no? Porque recién Loreto contaba que su diagnóstico fue a partir de vivencias que estabas teniendo con depresión y que tu psicóloga fue acompañándote en ese proceso.
¿cuál es el consejo o qué pasaría si una persona no tiene un acompañamiento psicológico, pero, o sea, es decir, hay indicadores que pueden darle a entender a una persona, bueno, necesito acompañamiento psicológico, o tal vez esto mismo que vos estás diciendo, un amigo te dice, pero ¿no será que sos autista? Estas preguntas, ¿no? Sí. La persona que lo está viviendo, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo mejor para esa persona? Sabes que mi recomendación siempre ha sido llevar una bitácora. Lleva una bitácora al inicio, cuando empieces a sentirte mal, empieza a escribir. ¿En qué situaciones y qué te pasa? Algunos digo, profe, es que la ropa, hay ropa que no me gusta, hay algunas texturas de comida que no me desagradan, me molestan mucho los ruidos, me tapo los oídos, sensorialmente hay cosas que me molestan, o necesito apretar mucho porque como que no siento, o necesito como andar comiendo todo, que todo lo tengo que probar, es que es tremendo, así como que todo, hasta la cuchara o andar olfateando. Son esas cosas que salen del patrón de lo que entendemos como dentro de la curva de la normalidad, ¿no? Entonces, yo le digo a los chicos, anote todo lo que le está haciendo dudar, porque esto de la intuición, fíjate que es bien entretenido. La intuición se da porque nos conocemos, nos vamos conociendo, y hay algo que no está funcionando. Cuando las personas que están a tu alrededor igual te dicen, oye, tú eres como demasiado ordenado, ¿ya? Como, ya. Ir anotando. Oye, tú dejas las cositas como muy siempre... No sé, a mí me encanta la papelería, pero no tengo clasificado todo por colores, no, pero hay algunos que sí. Oye, pasas el límite, ¿no? Es como ya muy ordenado. Y empezar a anotar. Ahora, que sea ordenado por sí mismo no hace que sea autista, sino que es una suma de otras características. Entonces, mi primera recomendación es anótalo, lleva de una bitácora, anota. Después que lo tengas claro, anda un profesional especializado. Puede ser un neurólogo, puede ser un psicólogo, puede ser algún psicopedagogo incluso que te pueda ayudar y que ya tiene algunos patrones y te va a hacer una derivación para que puedas verlo. Esto es clínico. ¿Qué quiere decir? Que se observa. No hay un examen médico que nos vaya a decir como, por ejemplo, yo hoy me hago un hemograma y el hemograma dice, tienes anemia. Ya. No hay un examen de laboratorio que nos diga, tienes autismo. Es clínico. Por eso es súper importante que las personas anoten, que los papás, las mamás vean. Si estamos hablando de niños pequeños, las características se notan mucho más, muchísimo más, motrizmente, auditivamente, se notan mucho más. Pero en adultos existe mucho camuflaje. Por lo tanto, a mis estudiantes, digamos adultos, a mis amigos adultos, a los pacientes adultos que llegan a consulta es anote. Y luego el especialista es el encargado de tomar pieza, armarla y decir, y acompañar en el proceso de decir, bien, podría ser. Claro, es súper importante eso porque igual hay un trastorno del área sensorial, ¿verdad? Uh-huh. Que no es autismo, que puedes tener la misma característica, ¿verdad? Con dificultades sensoriales, con el ruido, con las texturas, pero no es autismo porque no va acompañada por la parte social y comunicativa. Uh-huh. Bien. Entonces, igual como dices, son diferentes piezas que tienen que unirse ahí. Claro. ¿Y cuáles son los principales retos sensoriales que experimenta un autista? Bueno, para eso lo mismo pasa. Hay un espectro. Lo mismo pasa en esta parte porque puede ser de todo. Puede ser texturas, puede ser sonidos, pueden ser incluso en la parte cierta del gusto, ya de la luz también. Temperaturas. Ya, incluso propiocepción, ¿verdad? Sí. En la parte motriz. Ya allí yo recomiendo, lo que yo me hice fue un perfil sensorial. De integración sensorial. Sí. Y con eso me di cuenta, ¿verdad? Como en cuál estaba bien, en cuál necesitaba alguna adecuación. Bien. Hay gente, no sé si les pasa, pero hay chicos que, no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor las veo que nos escuchan, es como, si dijéramos, no sé, ahora vamos a regalar un viaje a Fantasylandia, un concurso, y otro, yo voy. Pero yo te digo, no, jamás, o sea, yo en la micro me mareo, imagínalo en un juego sería terrible, ya. Esto tiene que ver un poco también con estos elementos de como de la propiocepción que hablaba un poco la Lore, ¿no? Que se dan estas situaciones y a veces uno sabe, ¿por qué ando en la puntita de los pies? Me molesta la arena, así como, no, ni pensar. La chaqueta, por ejemplo, recuerdo de un caso de un estudiante en particular que yo estaba dictando una clase y mi estudiante me miraba y como que cerraba los ojitos así y volteaba hacia un lado. Y yo dije que a lo mejor tengo algo en la cara, no sé. Y me acerco y me dice, profe, su chaqueta.
claro, mi chaqueta era de reno. Ujú. Entonces, de solo verlo, le provocaba una sensación así como que no estuviera mordiendo una lana mojada. Claro. Así como, nervio. Entonces, claro, yo rápidamente me saqué la chaqueta y puedo hacer la clase igual. Pero esas cosas a veces ocurren. Entonces, por eso es importante conocerla para evitar o para decirle a los amigos, ¿cierto? Para mejorar, ir derribando esas barreras que nos van a impedir participar con todos. Bien. Recién comentábamos que en los niños es tal vez un poco más sencillo identificar, ¿no? Pero el autismo es algo que si vos no lo tuviste de niño, no lo podés desarrollar en la adultez, o es algo que acompaña toda la vida, pero en un adulto se ha diagnosticado en la adultez y no en la niñez. Pero esa es mi duda, ¿no? No se hace autista. Ujú. Un autista nació autista y va a morir siendo autista, Ujú. porque es una condición. Bien. Eso hace que la manifestación vaya variando. Por ejemplo, podemos tener un niño que es identificado, una niño o niña identificado desde muy pequeño, se le brindaron todos los apoyos médicos, terapéuticos, etcétera, y logró estar súper funcional. Pero de repente llega la adolescencia, cambio de hormona, y mis papás dicen, no, qué terrible un autista. Claro. Las la circunstancias de la adolescencia vida, sí, cambia. exacto. Ahora, lo mismo pasa con un típico, ¿no? El típico Claro. era súper bien y en la adolescencia, ¿qué le pasó a este niño o a esta niña, no? Igual, también cambian. Entonces, la persona autista adulta se descubre a propósito de lo que tan bien nos contaba Loreto. Mirando atrás aquellas cosas que a mí me ocurrían, ahora entiendo por qué. Siempre lo tuve, solo que no sabía a qué se debía. Y como no sabía qué, no pude tomar medidas para paliar el impacto personal y el impacto que tiene en la comunidad, pues la comunidad cercana igual sufre, porque, ¿por qué era Lorenda siempre enojada? No era que estuviera enojada. Claro. O sea, muchas veces son las demandas sociales, ¿verdad? Lo que sobrepasa todo, Claro. ¿verdad? A mí me pasó, por ejemplo, en mi caso, Sí. el trabajo, Sí. ya la adultez, ya ahí llegó, porque en la universidad yo era tan organizada, ¿qué pasé? Inadvertida. Sobre eso, me gustaría preguntarte cómo es en el ámbito laboral. O sea, recién hablamos que para las mujeres tal vez hay otros factores que influyen, tanto en el diagnóstico, ¿no? En la percepción. Pero en el ámbito laboral, ¿qué sucede con una persona autista? ¿En qué sentido? No lo Es entendí muy decir, bien. es importante decirlo. Ah. Hay leyes que amparan. Es importante que un jefe o un compañero de trabajo conozca esto. Mira, yo creo que igual es importante mencionarlo, ya en el caso de que se puedan hacer adecuaciones, si es que, ¿verdad?, te impide cómo hacer el trabajo, ¿verdad?, en ese sentido, y ahí, ¿verdad?, te choca en tu propia salud mental. Pero la verdad es que no. Es que la ley, ¿verdad?, TEA, que yo creo que es espectacular que se haya logrado, ampara a los niños. Ujú. Los adultos no estamos protegidos. Ujú. Ya, entonces, lo que me pasó a mí es que llegué, tengo diagnóstico autista y no tengo ningún derecho. Ujú. Ya, entonces, Por lo tanto, hay que tomar ahí algunas medidas en ese caso. Y fíjate lo triste, Juliana, y que pasa por las personas, como todo. Como no tenemos una cultura inclusiva y la política tampoco nos ayuda mucho a la inclusión, no solo nos queda el recurso de las personas que estamos alrededor, que podamos identificar y poder decir, ok, está con mucha carga sensorial en este lugar, y poder decir, necesito un rato de silencio, y que tenga la posibilidad de poder salir y tomar un aire y después volver, y no pasa nada, porque el trabajo sigue igual y puedo hacerlo de mejor manera. Entonces, es complejo en el ámbito laboral los adultos. Ahora también depende de la intensidad de esto, porque estamos hablando que hay personas que son funcionales, pero hay otros tipos de autistas que no son funcionales, que tienen mayor compromiso cognitivo, mayor compromiso sensorial. Eso hace que no puedan tener una vida independiente, sino que se lo busca que puedan tener un espacio laboral que es acorde a sus características cognitivas. Entonces, ahí en el trabajo igual uno empieza como a regular. Se requiere muchas veces de apoyo farmacológico, igual que con la diabetes, Ujú. ¿ya? Que tenemos que tomar metformina.
o no sé, a lo mejor los enfermeros se van a atacar por lo que dije, pero bueno, el hipotiroidismo, tendríamos que tomar, no sé, levotiroxina. Tenemos que tomarlo. A veces también las personas con autismo necesitan un apoyo farmacológico para regular los impulsos, para bajar los niveles de ansiedad, para dormir bien y estar de mejor manera al día siguiente. Y que no es propio del autismo, es propio de otras situaciones también de la vida. Claro. Lo que sí puede amparar un poco, y lo que he visto que han hecho muchos de la comunidad, es el tema de la credencial de la discapacidad. Sí, igual es un proceso. Yo igual en un momento me lo dijeron y yo dije, no, porque sería asumir, ¿verdad? Claro. La palabra, qué fuerte. Sí. ¿Ya? Ahora, cuando tú después entiendes que la discapacidad está en el entorno, claro, allí es como que uno dice, ya, sí, necesito, ¿verdad? Porque sí necesito como algunas adecuaciones. Claro. Bien. Como el estacionamiento especializado, especial, no exclusivo para mujeres embarazadas, en el fondo es decir, sí, porque no es porque quiera, no es un lujo, es porque una mujer embarazada necesita espacio, porque su cuerpo está creando un bebé, está haciendo otro ser humano, y necesita espacio, necesita un espacio de estacionamiento más ancho. Sí. No es un lujo, es una necesidad. Claro, sí, es parte de reconocer que existe diversidad en nuestro mundo, diversidad de formas de hacer, de forma de sentir o de pensar, tanto si estamos hablando de una condición o de una discapacidad. Ajá. Simplemente es aceptarlo y reconocerlo. Ahora continuamos con un par de preguntitas más que me quedan de mi amiga, pero mientras tanto nuestros oyentes les contamos que hoy estamos hablando sobre autismo junto a la Dirección de Apoyo Académico al Estudiante. Para nuestros estudiantes, la atención que se da aquí en la dirección, que busca favorecer la vida universitaria de los estudiantes, su bienestar biopsicosocial. Bueno, tienen dos áreas de trabajo principales, que es la detección temprana y continua de sus necesidades, y también la aplicación de programas de apoyo y de estrategias psicoeducativas que los beneficien en su proceso académico. Las áreas de atención que son gratuitas para los estudiantes son psicología, psicopedagogía, inclusión, terapia ocupacional, trabajo social y fonoaudiología. ¿Dónde está ubicada la dirección? Para quienes están en la universidad es camino al casino, creo que es el mejor referente. No, camino al supermercado. Al super. Eso. El edificio negro. Camino al super. Súper bien para dar descripciones. Yo mal. Bueno, al casino por otro. Camino al casino, ustedes encuentran la radio. Claro. Pero no, camino al supermercado está la oficina de la Dirección Académica de Apoyo al Estudiante. A mano izquierda van a encontrar la oficina. Bien, nos encontramos aquí con Loreto Punucura y Janina Melis Vargas, hablando sobre autismo, contando experiencias e información. Y quería preguntarles, ¿qué es esto de los niveles de apoyo y de soporte? Lo hemos estado hablando a lo largo de la conversación. Sí. Hablamos un poco de las áreas que estaban afectadas. Comunicación o intereses restringidos, como para darle algún contexto. Y puede que alguna persona necesite mayor apoyo en el área social o menor apoyo en el área social. Lo mismo para los patrones restringidos, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de patrones de apoyo, decimos de efectivamente cuánto apoyo necesita la persona para ser funcional. Entonces, tenemos la tendencia a pensar de que nivel autista 1, nivel autista 2, nivel autista 3. El nivel autista 1 es el que conocemos pero no se le nota en la cara. El nivel autista 2 es aquel que a veces es autista y a veces no lo es. Y el nivel autista 3 es el que es autista, el que habla mal, el que dice no, y se mueve y aletea y salta, qué sé yo, ya. Y no es así, sino que es el apoyo que necesita la persona para ser funcional en la vida. Entonces puede ser que tengamos a una persona que no necesite apoyo social ninguno, pero sí necesita en la comunicación o en estos patrones que son tan restringidos que le impiden tener una vida funcional. Entonces, puede tener niveles de apoyo distintos. Pero cuando tratamos de hacer como una sumatoria y una división, y vemos, por ejemplo, cuándo es el nivel de soporte o el nivel de apoyo. Encontramos a personas como Loreto, por ejemplo, que necesita un nivel de soporte 1 donde ella misma autogestiona los propios apoyos que necesita para poder trabajar de manera funcional. Hay otras personas con autismo que tienen un nivel mayor de soporte, que es donde necesitan mayores apoyos, mayores medidas y eliminación de más barreras. Y así está el 1, 2 y 3, y eso se lo determina el neurólogo y está perfectamente clasificado. Bien.
recién hablábamos de socializar, ¿no? Y yo creo que parte de volver consciente la diversidad en nuestra realidad, en nuestra vida diaria, es la amistad, ¿no? Como parte de la vida, de socializar. ¿Cómo les parece a ustedes que uno puede ser amigo? Porque puede ser que la persona lo diga, recién lo estábamos comentando, hay personas que prefieren decirlo en algunos ámbitos, en algunos entornos, pero para bajarlo, ¿no?, a tierra y volverlo algo una realidad práctica, ¿no? Supongamos tenemos un compañero que lo ha dicho. Uno debe acercarse para tener una amistad. ¿Cómo logramos incluir en nuestras actividades a una persona autista? Sabes que me pasa algo bien interesante. Personas con autismo aprenden a ser normotípicos. Y eso no está mal, porque va como para ambos lados. Y los normotípicos aprendemos a relacionarnos también con personas con autismo. Otro tip rápido de inclusión. Pregunta a la persona cuáles son sus intereses. A sus intereses que son un poco restringidos. No sé cuáles son los tuyos, Loreto. Van cambiando. ¿Van cambiando? Sí. Ahora, ¿cuál es tu interés ahora? Estoy en el área, estoy descubriendo más sobre el tema del ciclo menstrual. Mira, estoy enfocando en eso. Eso significa que probablemente la Loreto tenga hiperfoco, es decir, que tú le puedes preguntar muchas cosas para estudiar, pero ella va a estudiar eso, porque es lo que le gusta y va a empezar y no va a parar hasta que termine. Entonces, si yo quiero ser amiga de Loreto, le voy a preguntar, oye, ¿sabes que no entiendo el ciclo menstrual? Explícame bien, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? ¿Ya? Entonces, el tip rápido dice, interésate en aquello que es el interés también de esa persona con autismo. Van a darse cuenta que van a tener puntos en común, ya que se van a poder apoyar. Y el otro tip rápido, creo que ya el quinto o el cuarto, es menos es más. Siempre. Que a veces nos decimos, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué le digo? Y nos abrumamos. Menos es más. Si logras, por ejemplo, una conversación, una sonrisa, basta, es suficiente. No esperes que te toque, que te abrace, que seamos amigos, nos vamos de carrete. No. La persona que es amiga de alguien con autismo se toma el tiempo de ver que menos es más, conocerles y hacer el vínculo. Loreto, ¿cómo fue la reacción de tu familia o de tus seres queridos, tus amigos, cuando vos les contaste? Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona que le gusta planificar bien las cosas. Entonces yo también planifiqué y preparé a mi familia. Y como buena psicóloga. Entonces, cuando mis papás supieron, no se sorprendieron. Fue como, ¿tú estás bien? Sí, perfecto. Ya, porque siempre he sido bien autónoma. ¿Y qué significó esa preparación? ¿Cómo los preparaste? Les mandé noticias, les mandé datos. Muy bien, como el algoritmo de las redes sociales. Es una cosa así, ¿no? Así muy inteligente. Y con mis amigas fue hermoso, porque siempre fue como, yo te veo y tú eres mi misma Loreto. Entonces fue un cambio, fue como ella me ayudaron mucho, porque fue prácticamente decirme, no te veo con la etiqueta. Ya, y eso fue lo que necesitaba. Lo mejor. Sí. Porque en este tema de la amistad, claro, igual obviamente te prometo que cualquier persona autista también va a sentir la misma abrumación. ¿Cómo empiezo? Sí, claro. ¿Cómo lo hago para ser amigos? Claro. ¿Algún consejo que pudieras darle a familiares o amigos que tal vez nos están escuchando en este momento y quisieran saber cómo pueden actuar más allá de la naturalidad, ¿no? Como pasó con tus amigas, con tu familia, pero algún consejo que pudieras darle a familiares o amigos de personas autistas? A las familias mi consejo sería hagan red de apoyo, ¿ya? Porque sí es verdad que es muy bueno, ¿verdad? Salir, ¿verdad? De esto de soy mamá, ¿verdad? Y además tengo también esta situación. Y hay miedos con el diagnóstico, ¿ya? Hay miedos con el futuro, ¿qué le va a pasar después? Hagan red, conversen con familiares, ¿cierto? Que también conocen de esto, ¿ya? Pero también, ojalá, en la red, ¿cierto? Saquen todos sus miedos. Por favor, no lo hagan delante de los niños. Porque ellos pueden estar jugando, escuchan todo. Claro. Es decir, que es distinto la red de apoyo para una persona adulta que para un niño.
Sí, significativamente diferente. Cuando hablamos de un niño o una niña con autismo, probablemente la familia necesite mucha información. ¿Qué es? ¿Qué lo causa? ¿Qué puedo esperar? ¿Y cuáles son los profesionales que me van a apoyar en esto? Generalmente cuando hablamos de niños vamos por varias líneas de manera transdisciplinaria. Desde el área de punto de vista psicológica hay funciones cognitivas, hay integración sensorial que lo ve generalmente un terapeuta ocupacional, posturas, el tiempo, la organización del tiempo, a veces el lenguaje. Hay autistas que pueden comunicarse de manera muy fluida, pero hay otros que no tienen comunicación oral. Y para eso necesitan otro tipo de apoyos, ¿ya? Por eso se usan muchos pictogramas para poder comunicarse con niños. Por lo tanto, es distinto. Un autista que tiene mayor compromiso es más fácil de detectar cuando es niño. Sin embargo, lo complejo es aquellas personas que no tienen tanta intensidad en estas características, porque pasan inadvertidos y sufren porque lo pasan mal por muchas cosas. Entonces, lo importante es poder identificar lo más pronto posible y de esa manera brindar los apoyos. Muy bien, estamos llegando al final de Conexión UNACH. Hoy hablamos sobre el autismo con Janina Melis Vargas y Loreto Punucura. Me gustaría darles el espacio para que le digan a nuestros oyentes algo que tal vez no hemos hablado, un mensaje final, algo que yo no les haya preguntado. ¿Comienzas tú? ¿Yo? Loreto. Yo, bueno, qué decir, primero agradecer la oportunidad. Yo te contaba previo a esto que era sí, yo había estado antes en la radio, pero sí, ahora hablar de mí fue diferente, así que muchas gracias por escuchar. Gracias por venir. Bueno, sí, de todas maneras, gracias, Julie, por la invitación. Siempre es bueno contarles a los amigos que mañana es un día especial. Yo les contaba que estamos en la previa, ¿no? Mañana el día de crear conciencia acerca del autismo. Eso significa que si tengo preguntas tengo que decirlas, que si tengo dudas tengo que acercarme, siempre con respeto. Cuando a veces me dicen, ¿y cómo hay que llamarlo? Por su nombre. Creo que nuestros papás ocuparon mucho tiempo en buscar qué nombre le vamos a poner a este hijo. Llámelo por su nombre, sonríele. Si no le devuelve la sonrisa, no se lo tome personal, nada personal. Hable lento, que es algo que a mí me cuesta mucho. Hable lento, sin tantas metáforas, sino que en concreto lo que necesitamos, porque si no es como bla, 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 y el tema principal quedó en nada, ¿cierto? La persona, ¿no? No, claro, no. Al grano lo que queremos decir, disfrute el día de mañana y ayudemos a que seamos sensibles a esta diversidad. Dios nos hizo todo distinto, así es que ¿por qué le vamos a porfiar a Dios que le gusta tanto que seamos distintos, ¿cierto? Unifiquemos, valoremos esto distinto, promovamos esta diversidad y que Dios nos ayude también a ser mejores. Me encanta esta conversación, me encanta, les agradezco por haber venido a Radio UNACH y me quedo con esto, la importancia del diálogo, ¿no? De hablar, de no tener miedo, de que no haya temas tabú para dialogar, para conocer más. Bueno, a nuestros oyentes, si quieren comunicarse con Radio UNACH, pueden hacerlo mandando un WhatsApp a más 569 68 16 90 95 y encontrarnos también en nuestras plataformas. En Instagram somos radiounach.cl, también en YouTube, en Facebook, en Twitch, que en este momento estamos en vivo y pueden vernos por allí. Y también estamos en X como Radio UNACH-CL. Nuevamente les agradezco por participar de Conexión UNACH. Gracias por la invitación. Y bueno, también recordamos que con la dirección de apoyo académico del al estudiante, el lunes que viene comenzamos con Explora tu mente. Explora tu mente. Búsquenos allí, estén atentos en este mismo horario. Hay cosas interesantes. Vamos a hablar acerca de explorar nuestra mente. Bueno, esto fue Conexión UNACH. De esta manera, amigos auditores, finalizamos para ustedes Conexión UNACH. Será hasta la próxima. Continúen con nuestra excelente programación.